Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primer clase. Estábamos ahorita hablando de las bases de datos en Excel. Ya habíamos abierto este archivo que se llama modelo relacional y estábamos explicando pues algunas características importantes a tener en cuenta antes de hacer el modelo de datos, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Explicamos que una base de datos en Excel, una tabla, una hoja, tiene exactamente 1.048.576 filas por 16.384 columnas. Se pueden crear todas las hojas que uno quiera dentro de un libro de Excel, que para hacer estos procesos de modelos relacionales en Excel, pues hay unas características especiales de las bases de datos. Decíamos que las bases de datos pues no deben de tener títulos, no deben de tener totales de columna, ¿no? Aquí cuando yo vengo, si yo presiono aquí control flechita abajo, él me lleva al final de la base de datos y observe que esta base de datos no tiene totales de columnas. Voy a volver a darle control flechita arriba. Explicaba que también en lo posible pues tratar de que los encabezados no tengan puntos, mucho cuidado a la hora de crear los encabezados con ese bodega y generar el espacio en blanco, que es uno de los errores que frecuentemente se presentan para hacer estos procesos, y ahí es donde encontramos la dificultad, ¿no? Las columnas deben de estar estandarizadas, las que se puedan, como por ejemplo bodega, forma de pago. Esas columnas estandarizadas quiere decir que una palabra esté escrita de la misma manera. Puede que a una base de datos le falte algún dato, ¿no? Por acá, ante eso sí no hay ningún inconveniente, pero lo que no puede haber es en la base de datos una fila totalmente en blanco aquí partiendo la base de datos. Eso no puede existir, ni tampoco para la parte de las columnas, ¿no? Una de las cosas importantes para hacer estos procesos es que definitivamente en el campo de fecha hay que tener mucho cuidado, porque es uno de los campos más importantes, porque es que sobre la fecha es que uno traza cualquier informe para saber por día, por semana, por mes, por bimestre, por cuatrimestre, ¿cierto? Cómo fue el comportamiento de unos datos, y allí es donde hay una mayor dificultad, porque sobre todo cuando se digita la información de la base de datos, pues viene con muchos errores. Cuando nosotros importamos la base de datos, pues no hay tanto problema. El problema que más se nos presenta es lo que vamos a aprender más adelante, que de pronto la fecha no tiene el formato, está año, mes, día, que la fecha no tiene el separador de los slash. Entonces nos toca empezar a conocer herramientas para condicionar la columna y poderla trabajar en forma correcta, ¿no? Todas esas son cosas que le pasan a uno cuando va a presentar un informe, porque pues maravilloso sería que uno tuviera la base de datos de una lista para trabajar, pero eso no ocurre en la vida real. Una de las cosas importantes a tener en cuenta para hacer estos procesos con Excel, que se llaman modelos relacionales, que es el tema que vamos a mirar, pues una de las cosas importantes es que las bases de datos deben de tener un formato de tabla, ¿no? Ya vamos a mirar las características importantes de tener ese modelo dentro de las bases de datos. ¿Qué otra cosita así importante? Bueno, para el caso de Excel y poder hacer modelos relacionales, o sea, cruzar información entre bases de datos, es importantísimo que todas las bases de datos que yo vaya a procesar estén dentro del mismo archivo, ¿sí? Por eso es que yo aquí tengo ventas, clientes, asesores, productos y recibos de caja. Entonces estaba explicando ahora que esta base de datos pues tiene la identificación del cliente, la identificación del asesor, el ID del producto, ¿no? Pero no tienen el nombre del cliente, el nombre del asesor y el nombre del producto. Uno lo que normalmente hace en Excel es insertar una columna, ¿sí? Uno inserta una columna aquí y con un buscar B uno le dice a Excel que esta cédula se vaya a buscarla a otra base de datos, y que esa base de datos entonces le traiga la columna 2, la 3, la 4, ¿sí? Eso es lo que hace un buscar B. Entonces uno lo que hace es una implementación de datos sobrecargando la base de datos, porque si esto tiene 500.000 registros y yo
hago un buscar B, pues acabo de meter 500.000 nombres para el cliente, 500.000 nombres para el asesor y 500.000 nombres para el producto, ¿no? Si a eso le sumamos que usted hace 5 o 10 tablas dinámicas, por cada tabla dinámica que usted haga dentro de Excel, pues cada tabla dinámica vuelve a montar otra vez un espejo de la base de datos, y eso es peso y peso y peso, y pues ayer donde pues prácticamente nos moríamos a la hora de presentar un informe, porque aparte de luchar con el volumen de información, me tocaba sobrecargar las bases de datos con jalando información de otros lados, cruzando información con otros lados, y por cada tabla dinámica que yo haga, pues obviamente voy a sobrecargar los datos, ¿no? Ya vamos a mirar que internamente cada tabla dinámica tiene un espejo de la base de datos. Bueno, entonces esto pues no se puede hacer, es lo que precisamente se quitó, el cruzar datos. No es que el buscar B ya no sea obsoleto, que el Excel sea obsoleto, son los procesos que vamos a ver en cuanto a modelación de datos, pues son dos herramientas muy diferentes, ¿no? Sobre todo el Power BI tiene un enfoque totalmente diferente a lo que hace Excel. Bueno, estábamos hablando del modelo de tabla, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer un informe, vamos a aclarar dos cosas. Cuando yo tengo una base de datos en Excel como esta, uno normalmente lo que hacía era darle un nombre de rango a la base de datos. Vamos a darle el nombre del rango de pronto para los que no conocen. Vamos a seleccionar la base de datos, le puedo dar control E o control shift barra espaciadora o control shift asterisco para marcar toda la base de datos de una. El más, si está en inglés, pues control A, que el de all, lo pueden hacer también. O se paran aquí y le dicen control shift flechita a la derecha, control shift flechita abajo, ¿sí? Todas esas son las formas de seleccionar una base de datos. O me paro en cualquier celda y le damos control E. Esa base de datos yo lo que hago siempre es verificar de que me esté marcando bien. Si yo no conozco la base de datos, yo verifico. Todos esos detalles son importantes porque le evitan perder tiempo más adelante. Que de pronto por aquí había un espacio en blanco y usted no se dio cuenta y la base de datos ya quedó, ya ahí viene el error. Entonces siempre estos procedimientos son de detalles pequeños que hay que cumplirlos. Yo marco aquí toda la base de datos, ahí me está diciendo que yo puedo venir aquí al cuadro de nombre y voy a colocarle ahí, los nombres de rangos no llevan espacios, entonces yo le puedo decir ventas, así como se llama la hoja, ventas, enter, y ya esa base de datos quedó con un nombre de rango. Yo me puedo venir y presentar por acá un informe, ¿sí? Donde yo haga un gráfico y diga cuánto se vendió por bodega, por producto, por asesor, manejando los códigos en este momento porque no tengo más. Pero si mañana entran 50 registros más, entonces yo tengo que venir aquí, agregar los registros, ¿sí? agregar los 50 registros. Después de agregar los 50 registros, para actualizar el informe que yo hice, tendría que venir aquí a fórmulas, administrador de nombres, escoger el rango, decirle modificar, ¿sí? Lo voy a volver a hacer. Tenía un informe hasta la fila, habíamos imaginado un informe hasta la fila 654. Eso dio 10 millones de pesos en ventas. Pero mañana entraron 50 registros más. Ya no hay 10 millones porque ya entraron 10 registros más, 50 registros más. Entonces esos nuevos registros, cuando yo manejo nombres de rangos, entonces tengo que venir aquí por fórmulas, administrador de nombres. Si quieren háganlo, ¿no? Por favor lo hacen. Seleccionen la base de datos, denle en control E. Después de que la tengan seleccionada, entonces vienen aquí al nombre del rango y le escriben ventas. Los nombres de rangos pues no llevan espacios ni caracteres especiales.
Entonces yo ya sé que ese rango me queda bien, porque si yo vengo aquí en la flechita y escojo ventas, él ya me marca toda la base de datos. Esa es una manera de verificar que tengo mi base de datos bien seleccionada. Listo. Ahí en ese rango que ustedes acaban de colocar, ¿sí? Ese rango, yo hice un informe y me dio 10 millones de pesos en registros, en ventas. Mañana entraron los 50 registros que estamos comentando. Entonces me toca adicionar esos nuevos 50 registros a mi informe. Entonces, como tengo ese nombre de rango para la base de datos, esos 50 no entran dentro del informe que yo ya tengo diseñado. Tendría que modificar el rango para que él no me acepte los 654, sino los 654 pues más los otros 50. Entonces tendría que modificar el rango. Los rangos en Excel se modifican por fórmulas, administrador de nombres, y aquí en ventas lo selecciono y le digo modificar. Y entonces aquí donde dice se refiere a, ahí tendría que venir y entonces bajar aquí, ¿no? Y mire todo el camello. Si es una base de datos bien grande, pues nada que hacer, me toca hacer esto demorado. Y entonces decirle a Excel que él me marque aquí con shift, flechita abajo, entonces marcar hasta donde están los otros nuevos, hasta los otros 50 registros que entraron. Cuando yo ya haya definido esos 50 registros, pues entonces me toca decirle actualizar y ahí los coge. Si al otro día vuelven y entran 20, me toca hacer el mismo proceso. Entonces los nombres de rangos, cuando yo trabajo las bases de datos con nombres de rangos, si hay nuevos registros para esas bases de datos, siempre me tocaría estar haciendo este proceso, ¿no? Entonces por eso es que los nombres de rangos, para lo que vamos a hacer, pues no es muy funcional, ¿no? Para el proceso que vamos a hacer, no es funcional manejar nombres de rango. Entonces ese nombre de rango lo voy a quitar nuevamente por fórmulas, administrador de nombres, y aquí en ventas le digo eliminar. Le doy a aceptar y listo. Entonces ya esa base de datos quedó original allí sin ningún dato, tal cual, ¿sí? Bueno, entonces dice no, pero yo no voy a manejar nombres de rango, entonces voy a colocarle un nombre de tabla. Los formatos de tabla en Excel tienen varias ventajas, ya vamos a empezar a verlos. Entonces esta base de datos, cuando yo tengo las bases de datos que se llaman estructuradas, como está esta, estructurada es eso, que no tiene títulos, no tiene totales de columna, la base de datos tiene columnas estandarizadas, o sea que una palabra está escrita de la misma manera, no hay filas en blanco, no hay columnas en blanco. ¿Qué otra cosita allí? Bueno, eso, ¿no? Que no hay títulos, no hay totales, no hay filas en blanco, no hay columnas combinadas, celdas combinadas. Entonces esta base de datos tiene las condiciones necesarias para procesarlas, ¿no? Si hubiera aquí una palabra que estuviera escrita de diferentes maneras, pues me toca manualmente, y aquí no hay nada que hacer, no hay nada mágico, me toca marcar la columna y decirle control L, L de Lola, que es el atajo de buscar y reemplazar, ¿no? Entonces decirle búsqueme bodega princi y reemplácemela por bodega principal, para que siempre el mismo nombre quede estandarizado. Ese es el inconveniente que uno siempre encuentra cuando uno va a prestar alguna asesoría. Normalmente siempre uno le toca revisar, mirar, porque si no, pues obviamente en un informe me va a salir bodega princi y bodega principal, entonces no unifico datos, ¿no? Entonces ahí toca manualmente corregir la información. Entonces cuando yo tengo estas bases de datos así, no necesito estar seleccionando. Por ejemplo, si te dijeran yo necesito ordenar, por ejemplo, por bodega, pues basta solamente compararse aquí, no tiene que seleccionar, solamente separa en la columna en cualquier celda y te puedes venir aquí a datos y le dices ordenar, ya, con toda seguridad del caso, sin susto, sin miedo y con la garantía de que el proceso quedó bien, ¿no? Lo voy a volver a hacer para que ustedes lo hagan, ahí le di control Z. Entonces cuando uno tiene bases de datos estructuradas,
hace unos procesos como esto, tan sencillos como esto, que para muchas personas puede ser difícil el susto, el miedo, ¿no? De que de pronto pues se vayan a cruzar datos aquí. Nada, usted se para aquí, por datos le dice ordenar y ya. Por supuesto, cada fila él la lleva al orden de ordenamiento que le corresponde, ¿no? Cada registro lo lleva a la posición de ordenamiento respectiva, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de un filtro, entonces, ¿qué voy a colocar un filtro? Pues normalmente los filtros los hacemos por aquí, ¿no? Aquí mismo por datos, filtro, ya. No necesito seleccionar, ¿sí ves? Hablando de una base de datos grandes como de pronto como la que algunos de ustedes manejan, pues algunos empiezan y marcan aquí el encabezado y se van por ahí hasta la fila 50, 70 y luego filtran. Me ahorro el tiempo de estar seleccionando. Entonces aquí yo puedo decirle filtro, mira, y él me coloca los filtros sin ningún problema. O le puedo venir y decir aquí Control Shift L. Por favor, ensáyenlo, practíquenlo allí, Control Shift L. ¿Sí? O simplemente el que no sea amigo de los atajos, pues se da por datos y le dice filtro y ahí queda. Entonces puedo hacer ese tipo de procesos, ¿no? Voy a volver a ordenarla aquí por el número de la factura. Me paro aquí, el número de factura y vuelvo y le digo AZ. Entonces siempre el tener estructuradas las bases de datos me da facilidad de hacer procesos, de formular. Bueno, ya lo vamos a mirar. Voy a convertir esta base de datos a modelo de tabla y vamos a ver los beneficios. Entonces, también parado en cualquier celda, puedo venir aquí por el menú de insertar y por aquí dice tabla, ¿sí? Entonces le hago clic y él automáticamente marca, bueno, yo ya sé que es hasta la fila 654 que está esta base de datos. Él marca automáticamente la base de datos por mí. Entonces me dice que vas a crear una tabla desde A1 hasta H654 y que la tabla tiene encabezados. Estos son los encabezados de columna. Usted le dice sí señor, el señor, le damos a aceptar y ya quedó el modelo de tabla. Eso no brincó, no chilló, no iluminó, no hizo nada, pero eso ya es un modelo de tabla. Yo sé que es un modelo de tabla porque primero él automáticamente coloca estos filtros, ¿no? Pero estos filtros yo los quito porque de momento no los voy a usar. Entonces me puedo venir aquí por datos y puedo quitar el filtro, ¿cierto? El pan de cada día. Bueno, pero definitivamente sé que es una tabla porque él automáticamente activa esta pestaña que dice diseño de tabla, ¿sí? Entonces cuando ya está esta pestaña es porque esta base de datos tiene un modelo de tabla. Entonces los modelos de tabla tienen varias cositas importantes. Por ejemplo, si usted empieza a bajar, lo van haciendo por favor. Si usted empieza a bajar, mire que los encabezados no se nos pierden. Él los ancla en los encabezados de la columna de la hoja, ¿sí? Que uno pues le toca es, los que de pronto no saben, ¿no? Lo que toca es venirse por aquí, decirle datos, inmovilizar paneles, perdón, acá por vista, inmovilizar paneles para que los encabezados queden congelados, ¿no? Yo ya aquí bajo, entonces él automáticamente ancla los encabezados de columna dentro del encabezado de la tabla, ¿no? Donde está a veces él fija ahí. Es una de las ventajas. Cuando la base de datos tiene modelo de tabla, vamos aquí a ampliar un poquito esta columna, la I por favor, y por aquí le vamos a colocar un obsequio, digámosle por aquí obsequio en mayúscula. Entonces resulta que decidieron darle enter, decidieron darle a esas unidades que hay ahí 5 unidades más. Entonces mira que cuando yo coloqué obsequio, automáticamente el rango de la tabla
agarró esta columna de obsequio y la metió dentro del formato de tabla, o sea que ya él automáticamente actualiza los rangos. Para el caso anterior que estaba explicando con nombres de rangos, que hice el informe y me dio 10 millones, me entraron 50 y para actualizarlo pues tendría que irme por fórmulas, administrador de nombres. Aquí ya no pasa eso. Cuando las bases de datos tienen formato de tabla, entonces usted no hace sino colocar los registros, que él automáticamente los coloca dentro de la tabla en forma automática. Eso es porque nosotros vamos a trabajar en Power BI, en Power Pivot y en estas plataformas que vamos a mirar. Las bases de datos de Excel quedan en conexión, no con el informe, y viceversa, el informe queda en conexión con la base de datos. Entonces, cuando yo haga cambios, ya sea de modificar un dato o de agregar nuevos registros, no basta sino darle a actualizar el informe y no tengo que estar actualizando rangos, que eso se vuelve muy cansón. Y además siempre cuando son varias bases de datos a uno se le puede estar olvidando actualizar alguna base de datos. Entonces el formato de tabla siempre va a actualizar, ya sea para columnas o para filas, los nuevos registros. Bueno, no llamemos actualizar, sino que los va a incluir dentro del formato de tabla, ¿no? Y ya los informes simplemente a mí me tocaría darles actualizar sin cambiar rangos porque él los toma por default. Entonces esa es una de las ventajas de tabla, ¿no? Si yo vengo acá, por ejemplo, parémonos aquí en el número de la factura y le damos control flechita abajo. Si yo fuera a colocar la factura, por ejemplo 5525, observe que él automáticamente ese nuevo registro lo mete dentro del modelo de tabla, ¿no? Este puntico que está aquí también me indica que esta base de datos es un modelo de tabla, ¿no? Que tiene formato de tabla, ¿no? Entonces aquí todos los registros que yo ya ingrese a partir de allí pues van a formar parte de la tabla, y entonces él los informe, yo lo único que tengo que decirle es actualizar y él llega y coge todo, ¿no? Por lo menos la que ya está hecho pues me lo actualiza. Si necesito hacer nuevos diseños pues igual queda listo con todos los datos para poderlos procesar bien con todos los datos tal cual como los tiene la base de datos, ¿no? Esto teniendo en cuenta, esto es muy importante, esto es muy importante porque es que si usted no le da formatos a las tablas cuando estemos por allá en Power BI y usted tenga enganchada bases de datos, si se le olvidó darle modelo de tabla, vas a tener que voltear mucho más para poder actualizar datos, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a eliminar este registro con botón derecho aquí eliminar, ¿cierto? Y va a ser otro ejemplo acá. Entonces cuando las bases de datos tienen modelo de tabla tanto para columnas como para filas, esas nuevas columnas y esas nuevas filas que yo ingrese van a formar parte de la tabla que yo tengo ya diseñada en ese formato. Otra cosa importante cuando las bases de datos tienen modelo de tabla es que ya en una fórmula ya desaparecen las referencias, y así es todo lo que vamos a hacer. Aquí no vamos a trabajar con el ejemplo que estaba colocando, van a obsequiar 5 unidades a cantidad, entonces yo tendría que decirle normalmente en Excel igual F2 más 5, ¿no? Sería la fórmula. Ya en formato de tabla ya no se trabajan con referencias de celda, lo que se hace es trabajar con los nombres de las columnas, ¿no? Y así va a ser todo el proceso. En la formulación nosotros vamos a llamar la tabla ventas y vamos a llamar la columna cantidad, can, ¿sí? Ya no voy a hacer referencia a F2, si acaba ya ese cuento. Entonces aquí en la fórmula se va a dar cuenta para los que no la conocen. Te le voy a decir aquí igual y hago clic aquí en Cant. Entonces observen que él ya no me colocó F2, sino me colocó igual @Cant, o sea la columna más 5. Cuando yo le doy Enter, él automáticamente liquida toda la columna con esa fórmula. Yo la puedo cambiar en cualquier parte, ya no decirle que son 5, sino que son 10, y la fórmula cambia absolutamente para toda la columna, ¿sí? Entonces ese tipo de fórmulas las vamos a trabajar muchísimo de aquí en adelante.
Para el caso de Excel, pues no es exento. Cuando ya tienen modelos de tabla, pues tiene ese beneficio de que ya no estoy trabajando con referencias de celda, que en una columna la fórmula se replica automáticamente y puedo cambiar la fórmula en cualquier lado, ¿no? Si yo le digo aquí que me aumente nomás 1, pues él solamente va a sumar 1, ¿no? Y lo cambia para toda la columna. Bueno, dentro de las cosas importantes aquí a conocer también es que cuando las bases de datos tienen, voy a eliminar esta columna también. Cuando las bases de datos tienen modelo de tabla, pues yo puedo generar también una segmentación de datos, de pronto para trabajarla mejor, para filtrarla, ¿no? Los segmentos es un tema que hoy en día se maneja mucho, que se llaman, pues en un dashboard se llaman los tableros de comando, pero que son unos filtros que simplemente me van a facilitar el manejo de la base de datos. Ya esto estando aquí, yo puedo venir aquí por diseño de tabla y por aquí dice insertar segmentación de datos. Ese término es muy importante porque lo vamos a mirar aquí en Power Pivot, en Query, en Power BI. Todos ellos tienen segmentación de datos, ¿no? La segmentación de datos es una forma de filtrar la base de datos pues un poco más eficiente que manejando el filtro normal que hacemos de todos los días. Son tableros, son tableritos y nacen, pues obviamente nacen de las columnas de las bases de datos, ¿no? Yo puedo generar un segmento con bodega, entonces él me hace un filtro de registros únicos de las bodegas y me va a dar un tablerito donde fácilmente yo puedo filtrar, ¿no? Entonces parados aquí dentro de la base de datos, por diseño de tabla le van a decir ahí insertar segmentación de datos. Entonces son, por supuesto, pues son las mismas columnas. Ahora, ¿qué segmentos coloco, no? Pues los segmentos que usted va a colocar son acorde a la necesidad que usted necesite filtrar, ¿no? Entonces, si para usted es importante estar filtrando la bodega y la forma de pago, entonces usted pues genera un filtro para forma de pago y coloca aquí también para bodega. Puntea esos dos y entonces él me hace dos tableritos. Estos se llaman los tableros, ¿no? Pues que son segmentos. Estos segmentos pues se pueden trabajar, ya lo vamos a mirar ahorita cuando estemos haciendo las tablas dinámicas con estos segmentos. Yo le puedo decir, por ejemplo, que lo quiero a 2 columnas. De pronto aquí tienen otro nombre, ¿no? En lugar de segmentación en algunas versiones aparece opción. Busquen ahí el nombrecito, lo importante es que tengan seleccionado el segmento, ¿no? Yo le puedo decir que esté a 2 columnas, le puedo cambiar los altos a los botones, les puedo colocar un color, ¿sí? Los puedo poner bonitos, uno los arregla, los cuadra, ¿no? Voy a hacer lo mismo con este segmento. Entonces le puedo decir que lo quiero a 2 columnas, le cambio el color, le cambio el ancho. Bueno, son cosas que se pueden hacer allí, ¿no? Y entonces esos segmentos pues uno puede venir aquí, te le puede decir yo quiero que me filtre lo de contado, pero por ejemplo lo de tal bodega, ¿no? Y él te va filtrando, ¿no? Entonces es una manera práctica de ir, yo normalmente los coloco acá arriba, pero pues ahorita no voy a desbaratar ahí la base de datos para lo que vamos a hacer. Se acomodan, se ponen bien bonitos y quedan de un manejo rápido, ¿no? Rápido dentro de la base de datos, que de pronto es más dispendioso que venir aquí y bueno, es otra forma de trabajar. Entonces, cuando las bases de datos tienen formato de tabla, yo puedo crearles estos segmentos, ¿no? Que ya después vamos a ver cómo es que se programan bien. Borrémoslos, era solamente como porque los conocieran, de pronto los que no sabían. Bueno, pero dentro de lo más importante que para el tema que vamos a mirar, el convertir una base de datos a modelo de tabla es que me da la facilidad de conectarla con otra base de datos. O sea que para yo poder relacionar una base de datos con otra, relacionarlas es unirlas a través de un campo en común, deben de tener modelo de tabla.
Entonces mi necesidad puntual para lo que voy a hacer es que yo necesito unir la tabla de ventas con la tabla de clientes, porque es que en la tabla ventas tengo la identificación del nombre, pero no tengo el cliente. El cliente lo tengo en otra tabla que se llama clientes. Aquí tengo mis clientes. Entonces yo necesito relacionar la base de datos de ventas con la base de datos de clientes, ¿no? Entonces, para poderlas relacionar, las dos bases de datos tienen que tener modelo de tabla. Entonces ya esta la convertimos en tabla porque le dijimos por aquí insertar, y ya aquí en tabla pues aparece desactivado porque ya tiene nombre de tabla. Estando aquí dentro de la base de datos, por diseño de tabla, yo le puedo colocar el nombre de la tabla. Ojo, porque aquí se equivoca. Sobre todo pues los que no tienen todavía como mucho manejo con Excel. Aquí donde dice diseño de tabla, arriba donde dice tabla 1 es donde le cambio el nombre a la tabla, porque en este que está aquí abajo es donde le coloco espero un nombre de rango. Si usted se equivoca y le coloca el nombre de rango, pues yo lo sabe eliminar por fórmulas, administrador de nombres, selecciona el rango y lo borra, ¿no? Entonces, para darle modelo de tabla, el nombre a la tabla, me paro en la tabla, me voy por diseño de tabla, y aquí donde dice tabla 1, pues le coloco el nombre que quiera. Pues yo normalmente siempre le coloco la T, le dejo la T para identificar que es una tabla. Entonces le digo T ventas, voy a llamar esta tabla. Le llamo T ventas. Sin espacios ni nada, ya, le doy enter y ya. Eso ya quedó con nombre de tabla. Ese filtro lo puedo quitar. Pues tampoco, no es que me estorbe, pero pues visualmente a mí no me gusta ver esos filtros ahí. Pero si los deja no pasa nada. Entonces aquí ya esta base de datos que tiene un formato de tabla se llama en este momento T-Venta, se llama esta tabla. Ahora bien, esta tabla, mi necesidad es unirla con la tabla de clientes, porque en la tabla de clientes es donde tengo los nombres. O sea, estas cédulas que están aquí, pues son las cédulas de mis clientes, que son los que tengo aquí, ¿sí? Entonces yo necesito relacionar la tabla de ventas con la tabla de clientes, porque la necesidad puntual es que ventas tengo la cédula y no tengo el nombre, mientras que en cliente tengo la cédula y está el nombre. Entonces esa es la razón de la relación. Ahora, el campo en común que me va a permitir hacer eso, pues es la cédula del cliente, que es el campo en común. Entonces aquí tengo ID de cliente, pero aquí en cliente se llama identificación. Él funciona si yo no le cambio el nombre a la columna, funciona perfectamente, pero para efectos de tener un mejor control del modelo, yo le doy el mismo nombre. Entonces aquí vengo y le voy a escribir aquí ID de cliente, ¿sí? Entonces yo ya tengo esta base de datos, la tengo con modelo de tabla, y me falta a esta darle modelo de tabla. Entonces me paro aquí. Otra forma con atajo es presionando control T de tetero, y él también sin marcarla. ¿Sí ves? Yo me paré aquí donde sea, estando dentro de la tabla. Él inteligentemente ya sabe que ahí tiene una tabla. Entonces le doy control T, me dice que va a crear una tabla desde A1 hasta E16, correcto, y que la tabla tiene encabezados. Le voy a aceptar. Yo normalmente pues siempre lo que son encabezados todos los hago en mayúscula. Voy a corregir este. Por acá por ventas está todo bien. Bueno, listo. Entonces, estas dos bases de datos ya tienen las condiciones para relacionarlas, ¿no? Cuando yo las relaciono a través de un campo en común, entonces ya ellas quedan como si fuera una sola. O sea que yo puedo coger campos de ventas y campos de clientes para hacer informes. Lo que usted necesite entre las dos bases de datos es lo que normalmente se llama un query, no una consulta, para los que no manejan el término, ¿no? Cuando yo saco información de una base de datos, le saco un hijo,
pues eso es un query, es una consulta. Entonces yo puedo hacer queries de una sola tabla o puedo hacer queries de dos o más tablas que estén unidas. Entonces ya ellas allí se volvieron compadres, ya ellas bien chévere, ya pueden compartir información. Bueno, pues ahorita que la relacionemos. Entonces, el término de relación yo explicaba es, siempre hay que tener muy claro eso, ¿no? Porque aquí es la parte que de pronto para los que no, pues de pronto no manejan mucho como la informática y el cuento de bases de datos y todo eso, los que están apenas aprendiendo, pues los modelos relacionales existen desde que nacieron las bases de datos, ¿no? O sea que eso no es nuevo. Lo que vamos a hacer es nuevo para hacerlo en Excel, pero hacer modelos relacionales nacieron cuando nacieron las bases de datos, ¿no? Y eso lo maneja Access. Los programas que ustedes tienen en los bancos son matrices que están relacionadas con otras bases de datos y de ahí sacan informes y consultas, pero eso es interno, ¿no? No lo ve. Pero realmente así es la arquitectura de un software, de un programa, es con base a tablas, ¿no? Por eso es que esto es de lenguaje universal, eso no es que ocurra ni aquí en Cali, ni en Bogotá, ni en Medellín, o en Pereira, es de lenguaje universal. Los diseñadores de software siempre, cuando tienen este tipo de bases de datos de movimientos, internamente diseñan para que no se vuelva a cargar aquí el nombre, la dirección, el teléfono, ¿no? Uno en la pantalla, cuando usted va a consultar un cliente, usted va a consultar el saldo de la cartera de su cliente, entonces usted le dice, deme la cédula, ¿no? En esa pantalla que usted ve, pues seguramente intervienen 2, 3, 4, 5, 6 tablas que están relacionadas, ¿no? Pero usted en la pantalla ve todo como si fuera una sola. Por eso es que esto existe, ¿no? Porque cuando se descargan las tablas, entonces no le aparece todo lo que usted ve en la pantalla tal cual, ¿no? Resulta que en una tabla está el código, en otra está el producto, en otra está el cliente, ¿sí? Etcétera. Entonces por eso es que nacen este tipo de cosas para poder acondicionar los informes. Entonces aquí yo ya teniendo las dos bases de datos, aquí clientes, entonces voy a decirle aquí por diseño, aquí donde dice tabla 2, entonces la voy a llamar T clientes, ¿sí? Sin espacios, sin caracteres especiales, los que son por allá muy ceñidos a la ortografía, nada de tildes, nada de eso, ¿sí? Entonces T clientes ya tengo y la tabla de ventas. Entonces cuando yo voy a hacer una relación, que yo siempre insisto mucho en eso, usted lo que tiene que tener claro es por qué va a relacionar, ¿no? Yo voy a relacionar la tabla ventas porque puntualmente tengo una necesidad de presentar un informe cuántas cantidades le vendimos a cada cliente. Pero el problema que tengo es que aquí en ventas, que es la tabla de movimientos, no tengo el nombre del cliente. El nombre del cliente está en otra tabla. Entonces, esa es la razón por la cual va a relacionar. Bien, cuando usted ya tiene claro eso, entonces ahora le va a decir, ¿con qué campo voy a relacionar? ¿Cuál es el campo en común, no? Entonces, bueno, si es que en ventas está la cédula del cliente y en la tabla clientes también está la cédula. La diferencia entre la una y la otra es que si yo le vendo 200 veces a un cliente, pues aquí en la tabla ventas me aparece la cédula 200 veces. Pero esa cédula en la tabla clientes no está sino una sola vez. Porque en la tabla clientes, pues, por obvias razones, el cliente debe estar creado una sola vez. Yo no puedo tener dos cédulas 12-121-034. Aquí en la tabla cliente no puede existir eso. Pero en ventas, claro, cada vez que yo le venda, pues obviamente deme su cédula, ¿no? Y le vendo. Pero no es que yo aquí un cliente lo vaya a crear varias veces. Ese es el principio de relación que más se usa, donde se dice que usted va a hacer una relación de uno, porque aquí solamente crea clientes únicos por cédula, a varios, porque esa cédula aquí sí se puede repetir varias veces. Entonces, ya teniendo claro por qué va a relacionar y cuál es el campo en común a relacionar, entonces yo ya me puedo venir aquí por datos
Y este icono de relaciones pues aparece a partir de la versión del Office 2013, 365 en adelante. Office 2013 para escritorio o Office 365 en adelante, ¿no? Aparece este icono de relaciones. Entonces aquí es donde yo le voy a decir, si usted tiene una base de datos muy grande y de pronto no está validado el nombre del cliente, yo le aconsejaría que lo hiciera, porque si no, no puede relacionar. Hay muchas formas de saber si hay un duplicado, ¿no? Algunos ordenan, quitan duplicados, etcétera. Pero una manera muy fácil de saber si usted aquí tiene cédulas repetidas, lo puede hacer con un formato condicional. Entonces vamos a hacerlo. Entonces yo aquí voy a seleccionar estos daticos de las cédulas y por aquí por inicio dice formato condicional. También aquí hay varias formas de hacerlo, pero la forma más fácil aquí es por acá. Le dice reglas para resaltar celda. Lo van haciendo, por favor. Reglas para resaltar celdas. Entonces debieron de haber seleccionado, ¿no? Seleccionan acá. Bien, ni uno más ni uno menos. Inicio, formato condicional, reglas para resaltar celda, y aquí dice valores duplicados. Y él me le pone un color, ¿no? Hay los dos, si quiere ver únicos o duplicados, ¿no? Aquí le digo duplicados, aceptar. Si aquí hubiera una cédula repetida, él me la hubiera colocado un color. Voy a copiar esta cédula por acá, control B, e inmediatamente ya ese color pues es una advertencia que me está diciendo que la cédula ya existe. Estoy hablando de la base de datos clientes, ¿no? Entonces mire que ahí él me avisa, ¿no? Control Z, ahí le di para deshacer. Ahora, si es un registro nuevo, como eso ya tiene tabla, pues obviamente él arrastra el registro y arrastra el formato condicional. Entonces ya me está dando la advertencia que esa cédula ya existe, no la podría crear aquí en clientes. Si usted tiene código repetido aquí en esta matriz maestra de clientes, no va a poder relacionar. Si no le relaciona cuando usted, que es lo que vamos a hacer ahorita, si no le relaciona, es porque sencillamente tienes una cédula aquí repetida, ¿sí? La voy a eliminar y ya ahí pues me quedaría el formato condicional como advertencia para no repetir una cédula. Entonces listo. Entonces ahora sí, yo me voy por datos, le digo relaciones y le voy a decir aquí nuevo. Entonces voy a llamar la tabla clientes, y la tabla clientes tiene la columna I de cliente, que es donde está la cédula del cliente, y la voy a unir con la tabla ventas, y la tabla ventas también tiene la columna I de cliente. Le voy a aceptar y dependiendo de la base de datos, de lo grande que sea, pues aquí se demora algunos segundos. Esto realmente, digamos que es un conocimiento para cuando uno de pronto está en el día a día con bases de datos pequeñas, porque por supuesto cuando ya las bases de datos son grandes, esto ya no funciona. Esa es la verdad, ¿sí? Y además pues ahora que aprendamos Power BI, pues todo lo vamos a hacer por ahí. Pero es importante conocerlo. Y yo lo hago de todas maneras en que ustedes lo conozcan, además porque voy abriendo un camino hacia Power BI para que cuando llegamos ya tengan ustedes una fundamentación de todo lo que son relaciones, medidas, todo ese concepto que es el que vamos a manejar. Bueno, cierro, entonces ya ahí están relacionadas, ¿no? Bueno,
Voy a hacer el primer informe. Como ya uní ventas con clientes, quiere decir que yo ya puedo coger campos de clientes y puedo coger campos de ventas. Entonces yo ya puedo irme a hacer un informe. Voy a insertar una nueva hoja acá. La voy a colocar por aquí de último. Y a esta hoja la voy a llamar análisis de cantidades. Bueno, me voy a parar por aquí en A5. Vengo aquí a insertar. Dependiendo de la versión que usted tenga, entonces por aquí hay algo que le toca decirle a uno: desde datos externos de origen. Ya no le puedo decir rangos de una tabla para las que ya manejan tablas dinámicas, porque ya no voy a trabajar con una sola tabla. Esta es la tradicional que usamos para los que ya manejan tablas dinámicas, y para los que no las manejan, pues aquí les estoy explicando. Esta es cuando uno tiene la tabla original, o sea, cuando hay una sola tablita, pero ya no puedo escoger esa porque yo ya tengo dos tablas unidas. Entonces le voy a decir aquí desde datos externos de origen. Algunos le dan clic aquí y le aparece en el menú elegir conexión. La idea es como llegar a este botón que dice elegir conexión, ¿sí? Ay, perdona, hay una pregunta. Sí. ¿Y si no me sale esa opción? Cuando despliego tabla dinámica, únicamente me genera tabla dinámica o de Power BI. No me está generando la opción que te genera a ti. A mí tampoco. Me sale pivot table. Bueno, sí, es que ahí en Pivot Table usted le hace clic ahí no le hagan directamente clic al icono, ¿sí? Háganle clic bien a la flechita que tiene ahí tabla dinámica o Pivot Table, a la flechita, para que les dé estas opciones. No me sale. Pues a mí me sale todavía tabla dinámica o de Power BI. Yo ingresé la opción de tabla dinámica, me abrió la ventana de crear tabla dinámica y me deja seleccionar utilizo una fuente de datos externa. Esa es. Sí, esa es. total, sí. Esa la puede escoger. La idea es que cuando usted traten de llegar allí, y la idea es que esa opción de elegir datos externos es precisamente para llegar aquí donde dice tablas. Y entonces él aquí en tabla ya me muestra las dos tablas que están relacionadas. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces le damos a abrir. Este informe pues lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente en la que estoy aquí. Le doy a aceptar. Y entonces ya él me monta el modelo. Ya me aparecen las dos tablas, ¿sí? De la tabla clientes, entonces le voy a decir que voy a coger el nombre del cliente. Y de la tabla ventas, voy a decirle que voy a escoger la cantidad. Buenos días. ¿Cómo está? ¿No me puede ahora? Después de las 10:30. Y de la tabla ventas, entonces voy a escoger cantidad, ¿no? Esta. ¿Ya? Ahí tengo un cruce de información directamente aquí en la tabla dinámica. Directamente aquí en la tabla dinámica, sin necesidad de haber cargado el nombre del cliente aquí.
Mire que la tabla sigue intacta, ¿no? Pero la relación me permitió generar, en este caso, un informe cruzando datos, ¿cierto? Sin necesidad de venir aquí y sobrecargar la base de datos. Entonces yo cogí la cantidad, la cogí de ventas y el nombre del cliente lo escogí de clientes. Eso me lo permite hacer la relación, ¿sí? Entonces puedo venir acá, puedo ordenar esta base de datos aquí, la puedo ordenar, y aquí en análisis de tabla dinámica le voy a decir que me haga un gráfico cualquiera, pero pues voy a hacer este de barras, listo. Bueno, ahorita los arreglamos. Este es el primer gráfico del informe que me están pidiendo. Por aquí, por más, voy a decir que me active las etiquetas de datos. Bueno, ya puedo decir cuántas unidades le estamos vendiendo a cada cliente, que es una de las necesidades puntualmente que me están pidiendo. Ahora necesito, ¿sí? ¿Bien allí? ¿Lo pudieron hacer? Señor. Bueno, ahora, si seguimos mirando la base de datos de ventas, pues aquí también me pidieron un informe a ver cada asesor cuántas unidades vendió, le vendió a cada cliente, ¿no? Tengo el nombre del asesor, el ID del asesor, pero no tengo el nombre. Por eso es que tengo la tabla aquí de asesores. Entonces, estos códigos que están aquí son los códigos que figuran en la base de datos de ventas. Entonces también voy a convertir a asesores, lo voy a convertir en tabla. Pues control T y le voy a aceptar. En ventas se llama ID asesor y en asesor se llama código asesor, ¿no? En ventas se llama ID asesor. Estamos hablando del mismo campo pero con diferente nombre. En asesor, entonces le voy a decir aquí que también me ponga ID asesor. Le voy a cambiar este nombre de código y en lugar de código pues le coloco el nombre de ID asesor. Ya lo convertí en tabla con control T. Estos campos que tienen códigos únicos, en términos de bases de datos se le dice la llave principal, ¿no? Primer key, o algunos le dicen la columna índice, la columna con la que se va a indexar. En términos de Excel aquí pues se llama la columna normalizada. La columna normalizada es aquella que en una base de datos tiene registro único, que no se repite. Entonces, esta base de datos de clientes está normalizada por el ID del asesor. De asesores, perdón. La base de datos de clientes está normalizada por el ID del cliente. La base de datos ventas está normalizada es por el número de la factura. Cada venta es una factura única. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en asesores yo ya lo convertí a tabla por diseño de tabla. Entonces le cambio el nombre y le voy a decir T asesores. T asesores, le doy enter y me voy a relaciones. Entonces datos, relacionar, nueva relación. Te voy a relacionar la tabla de asesores por el ID de asesor y la tabla ventas por el ID de asesor.
Aquí es donde muchas veces se confunden y entonces en una escogen el IDE y en otra escogen el nombre del asesor. Tiene que ser el mismo campo. Le vamos a aceptar. Desde que él pase aquí es porque ya está relacionada. Listo, cierro. Sigo aquí con mi informe. Como el informe siempre es sobre cantidades, pues yo puedo copiar esto. Le doy control C y lo voy a pegar aquí abajo. Control V. De la tabla dinámica quito cliente, pero de asesores cojo el nombre del asesor, a asesores. Y de esto me vengo nuevamente aquí por análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico. Voy a hacer uno circular. Yo voy a hacer este. Si quiere alguien hacer el de 3D, pues lo hace. Ahí está. Sobre el gráfico doy botón derecho, bien sobre la torta. Yo ubico el mouse y de una vez entro con botón derecho. Y aquí donde dice agregar etiqueta de datos, no, se me olvidó aquí, dar formato a la serie de datos. No, se me olvidó acá. Botón derecho y le decimos, no, más fácil. Lo hacemos más fácil. Estando aquí en el más que él nos da, digámosle etiqueta de datos. Esto es lo que quería hacer. Pero la voy a cambiar a porcentajes. Entonces aquí en el número hace clic y con botón derecho, ahí sí le vamos a decir formato etiqueta de datos y le voy a cambiar a porcentaje y quito valor. ¿Sí? Entonces repito como lo dice acá. En el más activé las etiquetas de datos. Son los valores, ¿no? Sobre el valor le di botón derecho y le dije dar formato a etiqueta de datos. Y en ese formato, aquí está, formato etiqueta de datos. Y en ese formato entonces punteé porcentaje y quité valor. Voy a dejar solamente los porcentajes. Listo. De esto me falta de lo que me están pidiendo el informe por el producto y de producto. Entonces aquí le voy a colocar bien el nombre y de producto y lo voy a relacionar con la tabla de productos, que aquí tengo es código. Le cambio el nombre y de producto. La convierto en tabla, control T, aceptar y por diseño de tabla le voy a colocar T productos. Enter. Estoy uniendo ventas con productos porque en la tabla de ventas tengo el código del producto y no tengo el nombre. Entonces al relacionarlas puedo coger los campos que necesito. De hecho aquí no tengo ni el costo ni el valor unitario, ¿no? Entonces por eso es que voy a unir productos
con la tabla ventas a través del campo ID producto. Listo, me voy nuevamente por datos, relaciones, nueva relación, y entonces le digo que de la tabla productos el ID del producto y de la tabla ventas el ID del producto. Por eso es importante el nombre, ¿no? Aquí, a pesar de que lo cambié, mire que me aparece product, ¿no? Uno le puede dar a actualizar aquí y ya él cambia los nombres. Por aquí no le puede decir actualizar todo. Y él actualiza los cambios que uno le haya hecho. Si yo entro aquí a relaciones, ya aparece ahora sí completo. Si es producto. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos, listas? Y listo. Bueno, entonces, muy bien. Entonces vamos a hacer aquí el otro dashboard aquí. Entonces voy a copiar esto. Control C, lo pego acá. Quito asesores de acá. Y entonces pongo de productos el nombre del producto. Y aquí por insertar voy a escoger este gráfico de columnas. Algo muy sencillo, ¿no? Pues no estoy haciendo indicadores ni porcentajes. Algo muy sencillo como para coger la mecánica de lo que son tablas y relaciones, que es la clase de hoy. Tablas y relaciones, ¿no? Aquí también en el más, pues le puedo decir que me coloque las etiquetas de datos. ¿Sí? Bueno, ok. Ya tengo resuelto un problema de presentar un informe, que era presentar el nombre del cliente con las cantidades vendidas, el nombre del asesor con las cantidades vendidas y el nombre del producto con las cantidades vendidas. La dificultad para presentar el informe era que donde estaban las cantidades no estaban los nombres sino los códigos. Entonces al relacionar me dio la facilidad de poder presentar el informe, de cruzar datos. Y en este modelo que estoy haciendo, en este diseño, porque este es un diseño, vamos a hacer varios diseños. Entonces en este diseño yo fui directamente a hacer las tablas dinámicas y pude hacer los cruces directamente en el informe sin tener que afectar la información o sobrecargar la base de datos con el nombre del cliente, el nombre del asesor y el nombre del producto. ¿Sí? Puede que en otro diseño yo necesita que aparezca el nombre, por ejemplo por verificación, qué sé yo, porque necesita hacer un tablero, por cualquier otra cosa. Entonces ya solucioné, yo ya puedo, digamos que yo ya puedo presentar un dashboard, ¿no? de estas tres opciones que son en las que están interesados en conocer los datos. Ahora bien, como voy a hacer un dashboard, entonces normalmente los dashboard en Excel, voy a cerrar aquí esto. Cuando uno hace un gráfico en Excel, él nunca me va a presentar dentro del gráfico el total general, ¿cierto? Él me presenta es cada ítem, ¿no? Cada ítem de las cantidades que le hemos vendido para este ejemplo al cliente. Pero yo en el dashboard, como vamos a mirar ahora, yo necesito que me aparezca un total.
porque cuando me digan, por ejemplo, cuánto le vendimos a fulano de tal o de tal ciudad o de tal producto, entonces el total va a cambiar. Entonces en Excel estamos obligados a hacer una tabla dinámica donde presente solamente los totales. Si usted quiere hacer un total para el total de los préstamos, un total para los intereses, un total para los descuentos, entonces hace una tabla dinámica para cada total. O puedes hacer una tabla dinámica incluyendo los 3 totales que usted necesita: préstamos, intereses, descuentos, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden hacer o en una sola tabla dinámica o cada total en tablas dinámicas diferentes. Entonces voy a escoger esta, el total, o sea, este es el total, este es el que yo necesito presentar, pero en una sola tabla dinámica, solo el total, sin ningún filtro de nada. Bueno, entonces acá voy a seleccionar esto, control C, y lo voy a pegar aquí al ladito, control V. Pero a esta yo oculté la lista de campos. La lista de campos pues son las columnas donde él me muestra las áreas y las columnas que yo grafico. Entonces, para volverlo a activar aquí dentro de la tabla dinámica, con botón derecho le digo mostrar lista de campos, ¿no? Esta lista de campos, cuando uno ya va a exponer, pues uno lo cierra. Lo que pasa es que estando ahí, para los que de pronto no manejan lo de tablas dinámicas muy bien, si yo salgo aquí, pues se va la lista de campos. Si yo vuelvo y entro aquí, la lista de campos aparece. Pero para efectos de tener una mejor visualización de la pantalla, uno cierra muchas veces esta lista de campos aquí de la X, y ahí sí ni adentro ni afuera. Pero para volver a mostrarla, entonces con botón derecho y le digo por acá mostrar lista de campos, y ahí vuelve y aparece, ¿no? Entonces quito cliente y me queda solamente el total. Eso es lo que yo necesito, este total. Yo le puedo escribir por aquí total cantidad. Este número pues le puedo dar un formato. Le quito los decimales, le voy a cambiar el tamaño. ¿Sí? Bueno, como yo voy a manejar un fondo verde, pues voy a colocarlo a esto un fondo verde con una letra blanca, y esto pues le voy a colocar un verdecito más claro con un verde oscuro, un verde claro, perdón, aquí usted le coloca los colores que quiera, eso pues no es realmente es transparente para lo que vamos a hacer. Bueno, allí esa es una tabla dinámica de solo totales, ¿sí? Porque este total va a variar allá en el informe dependiendo de lo que vayamos a seleccionar, ¿no? Bueno, muy bien. Lo siguiente que hay que hacer es darle a cada tabla dinámica los nombres. Por ejemplo, aquí, entonces yo presiono aquí la barra espaciadora. Es para que no me vaya a generar conflicto con los nombres como se llama en la tabla. Entonces por eso le coloco un espacio. Entonces aquí le coloco cliente. Por aquí le coloco total cantidad. Y a esta tabla dinámica le voy a cambiar el nombre. Entonces botón derecho y por aquí donde dice opciones de tabla dinámica, entonces le voy a colocar can de cantidad, can clientes, ¿sí? El nombre es cualquiera que usted le quiera colocar, lo importante es que identifique que esa es la tabla donde está graficando las cantidades que le vendía a los clientes. Esta también le voy a colocar el nombre aquí, entonces espacio, y a esta le vamos a colocar asesor. Y por aquí total cantidad. Y le colocamos nombre a la tabla dinámica.
botón derecho, opciones de tabla dinámica, y ahí le voy a colocar lo mismo, CAN, asesores. Listo. Hago lo mismo con esta, productos, total count, y le pongo nombre a la tabla dinámica, botón derecho, opciones de tabla dinámica, y le coloco CAN productos. Listo. Y esto también es una tabla dinámica, botón derecho, opciones de tabla dinámica, y le coloco total count. El nombre es cualquiera, ¿no? Eso no. Listo. Estos números les voy a dar formato a todos, como están en la misma columna, la marco todo y le coloco aquí millares, sin decimalos, ¿sí? Entonces de una vez los cambio todos, ¿no? Muy bien. Bueno, el término de dashboard hoy en día, que es lo que se utiliza, ¿no?, para presentar informes, pues lo que tiene este tipo de trabajo que uno hace es que los dashboard pues siempre le van a facilitar a los analistas, ¿no?, tomar una decisión pues más apropiada, de una manera más adecuada, de una manera más práctica, sin tener que voltear tanto, porque lo que se supone es que el dashboard siempre le va a la facilidad de un comportamiento de datos. Un dashboard nunca cubre un universo de todo, o sea, un dashboard siempre tiene como propósito un enfoque específico para analizar unos datos. Así se trabajan los dashboards. O sea, el dashboard en este momento yo estoy analizando las cantidades bajo diferentes perfiles. Estoy analizando la cantidad bajo el perfil del cliente, el del asesor y el del producto, ¿sí? Entonces, ese es el perfil del análisis de este dashboard. Por eso es que se dice que un dashboard no cubre todo. Yo no podría aquí meter las ventas, los descuentos, pues se puede hacer dependiendo del tipo de datos, pero normalmente siempre los dashboards siempre tienen un enfoque hacia algo, ¿no? Te dice, bueno, yo quiero analizar los préstamos de todo lo que tiene que ver con pymes. Ah, bueno, pues entonces tendrá que empezar a mirar los pymes de Cali, los pymes de Bogotá, los pymes de Medellín, ¿no?, los pymes de Cartagena, pero siempre vas a tener un enfoque específico, ¿no? Eso tiene como el propósito el dashboard. Entonces, por eso es que a estas visualizaciones ya se le llaman informes. Anteriormente en Excel se le llamaban reportes porque era una tabla y un gráfico, y ya, pues no era así como muy dinámico, ¿no? El dashboard me da la posibilidad de analizar varios ángulos y pues allí es donde pues decíamos que se pueden tomar decisiones, realizar estrategias, ¿no?, etcétera, etcétera. Pues siempre lo digo, pues hay especialistas para eso, ¿no? Estudiaron los gerentes, los administradores financieros, hay algunos que pues obviamente con 4 dedos de frente pues uno saca conclusiones, pero cada uno en su cuento. Yo manejo la herramienta, la domino perfectamente, ¿no? Lo que me pidan lo hago. Ya yo ir a tomar una decisión, pues ya ese no es como mi oficio, ¿no? Ya para eso hay personas que se encargan de decir, venga, aquí por qué fue que los préstamos bajaron, qué pasó, por qué no se hizo, que la promoción que ya empieza, ¿no?, esa promoción no funcionó, se vendió muy poquito con respecto a la expectativa que teníamos, y etcétera, etcétera, ya. Pero eso es lo que le va a dar a usted el dashboard, ¿no?, el poder tener la capacidad de analizar datos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a construir. Un dashboard es un conjunto de elementos que tienen un enfoque sobre algo, ¿no?, para poder tomar una decisión, ¿no?, mirar un comportamiento de datos, realizar una estrategia, mirar un comportamiento, etcétera.
Los dashboard entonces son elementos que pueden ser gráficos, pueden estar compuestos por gráficos, por tablas, por imágenes, por mensajes, por una gran cantidad de elementos que son los que van a permitir la facilidad de analizar unos datos. Entonces, para la parte de Excel yo siempre acostumbro, ¿no?, generar una hoja donde están las diferentes opciones de análisis que yo quiero, ¿no? Bueno, aquí aclarando que yo lo hice dentro de una hoja, porque digamos que estos datos no cambian, ¿no? Estos datos no cambian, ya son datos fijos, por eso los hago uno debajo de otros. Si estos datos usted los está haciendo y los va a seguir analizando en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, y usted ya sabe que la tendencia a crecer, pues seguramente este diseño no te va a servir, porque esta tabla se va a expandir. Hoy tengo 10 clientes, pero mañana tengo 200, entonces cuando vuelva a refrescar este informe, pues esta tabla que está aquí abajo no me va a dejar ampliar esta, ¿no? Entonces lo que le toca hacer uno es en cada hoja, si usted va a seguir ya, y es el propósito, cuando usted construye un dashboard de estos, es porque usted solamente le va a dejar actualizar y ya tiene la información, ya el diseño ya está todo hecho, ¿no? Entonces la idea es que cada mes, cada semana, cada bimestre, cada trimestre usted le dé a actualizar y ya tienes actualizado el informe, ¿no?, más los nuevos que quiera hacer. Pero entonces aclaro que en estos diseños normalmente cuando se hace así uno debajo de otro es porque ya son datos fijos. Yo estoy analizando el 2021 y ya en el 2021 pues ya a la fecha pues yo ya no voy a hacer más préstamos de esa fecha, ¿no? Entonces por eso los hago así. Pero si es un informe que está proyectado, a seguir en la inteligencia de tiempo, entonces yo lo que aconsejo es que cada gráfico lo haga en una hoja diferente, ¿no? Por eso el nombre, por eso el darle el nombre, para que quede fácil la ubicación dentro del proyecto, dentro de este proyecto que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces ya tienen nombre, ya tienen todos nombre, ¿no? ¿De dónde íbamos aquí? A ver, que me perdí aquí. ¿Dónde íbamos? Aquí, botón derecho, opciones de tabla dinámica. Este ya se llama cantidad, sí, este también ya le dimos, ¿cierto? Total cantidad, listo, bueno, muy bien. Entonces sí, entonces ahora yo voy a inserto una hoja y la voy a llamar dashboard. También el nombre es cualquiera, ¿no? Bueno. Voy a venir aquí, voy a marcar esta hoja de fondo y le voy a dar un color de relleno, para el caso mío, un verde claro. Usted le puede colocar el color que quiera. Marqué aquí toda la hoja, ¿no? Y le di un fondo. Pues estos dashboards siempre son colores que impacten, ¿no? Sí, se maneja mucho color. Por vista voy a quitar la barra de fórmulas, voy a quitar el encabezado y voy a quitar las líneas de cuadrícula. Esta cinta de opciones la puedo ocultar con control F1 o dándole doble clic en cualquiera de los menús. O sea, la idea es ganar todo el tamaño de la pantalla para yo poder hacer el diseño, ¿sí? También se pueden apoyar, si son muchas gráficas, se pueden apoyar del zoom, ¿no? Quitarle o ampliarle el zoom para darle una mejor presentación, ¿no?, al programa. Ahí está. Bueno, entonces ya tengo toda la plenitud de la hoja. Entonces voy a pasar. Para mí de pronto este gráfico es el principal. Entonces le voy a decir control C y lo voy a pegar aquí, control B. Voy a poner por aquí el tamaño. Sobre el borde del gráfico, bien sobre el borde, van a hacer doble clic
para que active este panel de formato. Bien sobre el borde, ¿no? Coloquen bien ahí la puntica sin miedo, sin susto, y hacen doble clic en el borde. Donde dice relleno le dicen sin relleno, y donde dice borde le dicen sin línea. Por acá, por diseño, le voy a colocar un color por acá, acorde a lo que estoy haciendo, por acá. Bueno. Este total lo voy a quitar aquí en el más. Le voy a decir que el título del gráfico no lo quiero. Estos botones grises que son para filtrar, pues no voy a hacer el filtro con estos botones, entonces los quito también. Ahí le dan botón derecho y le dice ocultar todos los botones de campo en gráfico. O sea, aquí la idea es ganar espacio, milímetros, para uno poder diseñar muy bien su informe, ¿no? Todo es cambiable. Si yo quisiera aquí colocarle un color a esto, pues le hago clic y lo puedo cambiar aquí por inicio con el color, ¿sí? Todo es modificable, ¿sí? Aquí puedo escoger el color que quiera, ¿sí? Bueno, voy a copiar ahorita. Entonces voy a copiar ahorita este gráfico, control C, y lo pego acá al lado, control V, y le hago lo mismo. Por el más quito el título del gráfico, voy a quitar la cuadrícula, estos botones grises los quita. Si usted es feliz viendo los botones grises, pues los deja, ¿no? Eso no es que obligatoriamente los tenga que quitar, ¿no? Con doble clic sobre el borde, le digo sin relleno, sin línea, ¿sí? Y nuevamente aquí por diseño, por colores, le colocamos por acá un color, el que ustedes quieran allí. Y copio el otro. Control C. Y hago lo mismo, doble clic sobre el borde, sin relleno, sin línea. Ahora en el más le digo que sin el título, este botón gris lo voy a quitar, botón derecho, ocultar los botones, ¿no? Bueno, voy a pasar el total. Voy a seleccionar este total cantidad. Control C. Y aquí le doy botón derecho, pegado especial, como una imagen vinculada.
Control C, luego se ubica aquí, botón derecho, pegado especial como una imagen vinculada. Bueno, voy a colocar los segmentos. Para los segmentos siempre es importante, o sea, los segmentos son los que con los que voy a filtrar y voy a interactuar con el informe, ¿no? Aquí siempre a veces me preguntan, ¿y qué segmentos coloco? Pues los segmentos que usted va a colocar es de acuerdo a lo que usted necesite mostrar. Por ejemplo, aquí la necesidad puntual es mostrar por la forma de pago y por la bodega. Le interesan en este informe y mirar ese comportamiento, ¿no? Por forma de pago y bodega. Entonces pues usted inserta todos los segmentos que usted quiera. Los segmentos, ¿de dónde nacen? Pues los segmentos nacen de los nombres de las columnas de las bases de datos. Para colocar ese segmento o ese tablero de comando, que es lo que se llama hoy en día, ¿no? Entonces esos tableros de comando, que son segmentos, son filtros, sino que para adornar el nombre pues le colocan tableros de comando. Eso se oye, mejor dicho, espectacular. Entonces para insertar esos tableros yo me paro en cualquier gráfico y acá donde dice análisis, entonces le va a decir que va a insertar una segmentación de datos por de la tabla ventas, bodega y forma de pago. Entonces lo que hice ahorita, ¿sí ves? A estos segmentos, sobre todo, como se van a trabajar con volúmenes de datos, entonces estos segmentos aquí en Excel, siempre que hables aquí botón derecho y por aquí hay una opción que dice configuración del segmento de datos, le va a decir que oculte los elementos que no contienen datos. Eso es porque si hay meses o hay días o hay productos que no tuvieron movimiento, entonces aquí me aparecen en blanco. Es para quitar eso. Entonces hago lo mismo con este otro. Botón derecho. Configuración del segmento de datos y le digo ocultar. Elementos que no contienen datos. Eso sería lo primero que hay que hacer. Porque van a haber informes que aquí aparecen un poco de botones desactivados. Es por eso, es porque en esas fechas o en esa ciudad o en ese tipo de producto no hubo movimiento. Entonces es para quitar todos esos botones en blanco que quedan ahí. Por segmentación le voy a decir que lo quiero a dos columnas. A dos columnas. Y lo que hice ahorita, le cambio el ancho. Me vengo aquí por segmentación y le coloca pues el color que usted quiera. Y hago lo mismo con este. Segmentación, le pongo color, le digo que a dos columnas, le doy el ancho. Estos son filtros, ¿no? O sea que es para poder interactuar con los filtros. Aquí es importante pues sacar el tiempo, que quede como bien bonito, todo bien ordenado, alineado, ¿no? Eso depende pues también la calidad del informe. ¿Sí?
Selecciono un gráfico y voy a insertar por aquí, insertar escala de tiempo. Entonces para los campos de tipo fecha, para poder hacer filtros por trimestre, por mes, por año, ¿sí? En el caso de Excel, por año, por trimestre, por mes o por día. Debe decir insertar escala de tiempo, y en esa escala de tiempo pues tengo que insertar un campo fecha. Él de una vez él me lo muestra, ¿no? Le voy aquí a aceptar y ya tengo aquí, pero me interesa verlo por año. El análisis lo voy a hacer por año. Ahí está. Entonces también le puedo dar características, formatos, ¿sí? Todo eso lo puedo hacer. Bueno, puedes colocarle un título, ¿no? ¿Dónde es que están trabajando? Combinar y centrar, pues por aquí. Mal nombre de la empresa, todo eso, ¿no? Pues le puede colocar aquí análisis, cantidades por cliente, asesor producto. Ya allí sí va como la imaginación de cada uno. Este es un modelo pues aquí muy sencillo. Cambio el tamaño, ¿sí? Le puedo colocar un color a la letra, negrilla, todo eso lo puedo hacer, ¿no? Se pueden colocar imágenes, puedes descargar imágenes de internet, o por acá también vienen unas imágenes que ya hoy en día aquí por ilustraciones, por iconos. Voy a insertar este. Por insertar, lo hice por insertar ilustraciones, iconos, ¿no? Aquí por formato pues le puedo colocar un color. Le puedo agregar un cuadro de texto. Entonces, cantidades por cliente. Este cuadrito de texto pues también se le puede dar color. Esto es lo mismo de Word, de PowerPoint, es exactamente igual. Lo que pasa es que uno hace eso porque es que aquí porque no son sino 3 gráficos, pero en un dashboard pueden ir 5 gráficos, 6 gráficos, una tabla, 2 tablas dinámicas, o sea, entonces hay que ganar. Digamos que este informe lo estoy haciendo así detallado como para que aprendan a hacer ese tipo de cosas los que no saben. Entonces por eso es que cada milímetro cuenta, ¿no? Cuando uno coloca el título, que es el que viene aquí, pues ese título ocupa mucho espacio. Yo por eso lo quito, ¿no? Cuando yo le digo aquí título, que coloco el título, el gráfico, eso me quita como 1 centímetro el puro título, ¿no? El puro título me quita como 1 centímetro. Entonces uno va ganando espacios con ese tipo de cosas. Entonces más bien yo hago el título
lo hago aquí, me ocupa menos espacio, lo puedo poner más bonito. Estos cuadros de texto también, dándole doble clic en el borde aquí por formato, donde dice relleno de la forma, le dicen sin relleno, contorno de la forma sin contorno, ¿sí? Entonces tengo como el título del gráfico y luego los agrupo, ¿no? Con control marco este y con botón derecho le digo agrupar. Pues es algo más de trabajo, pero gano más tiempo. Entonces control C, control B. Y aquí son... Ah, no, este no era el de cliente, este es el de... Este era el de abajo, era el de... Estos son productos, perdón. Cantidades por productos. Estas son cantidades por cliente. Este sí es por cliente. Y lo pego otra vez, control C, control B y por acá cantidades por asesor. Bueno, listo. Este es un tablero, un dashboard, que está compuesto por una imagen que fue traída como imagen vinculada a una tabla dinámica, está compuesto por unos gráficos que se diseñaron en una hoja de análisis a través de unas tablas dinámicas, ¿no? Están compuestos por unos segmentos que son los que voy a filtrar para interactuar con el informe, y además también me interesa ir mirando de acuerdo al año cómo fue el comportamiento de datos, ¿no? Entonces ya tiene varios elementos este dashboard, ¿no? Finalmente lo que hacemos es para que todo el panorama del informe cambie. Entonces lo que se hacen es conectar estos segmentos con cada uno de los elementos que tiene aquí esto, ¿no? Con este, ¿no? Entonces sobre el segmento voy a hacer ahí un clic con el botón derecho muy suave. Y por acá dice conexiones de informes. Esto ya por Power BI es automático, ya no necesita uno conectar, pero mire que en Excel queda bonito, pues es un poquito más de trabajo, pero igual si se le ofrece uno hacerlo, pues aquí ya tiene el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces aquí conexiones de informes, y por eso la importancia del nombre de las tablas dinámicas. Entonces voy a conectar cantidad de asesores, cantidad de clientes, cantidad total, ¿sí? Entonces ese segmento queda conectado con todas las tablas dinámicas, y obviamente como el gráfico queda vinculado con la tabla dinámica, cuando cambie la tabla dinámica cambia el gráfico. Le voy a aceptar a este otro segmento, también le hago lo mismo. Botón derecho, conexiones de informes. Los conecto, porque aquí vamos a hacer 3 dashboards. Entonces uno por cantidades, otro por ventas y otro por pagos. Entonces cada tabla dinámica es importante que tenga el nombre para después uno no confundirse. Este segmento también, el de fecha, conexiones de informe, y conecto todos los elementos. Listo. Entonces si a usted le dicen, bueno, de acuerdo a esto, ¿cómo fueron las ventas de contado? Pues todo tiene que cambiar. Entonces de contado vendimos 17.806 unidades, ¿no? A crédito 9.301 unidades, y obviamente el comportamiento de cada una, ¿no? De estas 9.301 unidades, entonces se vendieron en blusas 1.363, en buzos 582, en camisas 617 y sucesivamente, ¿no?
De eso a este cliente Gilberto, de estas 9.301, a este cliente le vendimos tantas, ¿no? Cada asesor vendió en porcentaje, ¿no? Daniel vendió a crédito, ¿no? Entonces tanto, Juliano tanto. Es un comportamiento de datos, ¿sí es? Ahora, yo puedo decirle cuánto vendimos de contado, pero cuánto salió de la bodega, de esta bodega. Entonces ahí le va diciendo, ¿sí es? Aquí borra el filtro, en el filtrico donde está, ahí lo borra y ahí restablece, ¿no? Ahí lo borra y lo restablece. Este es el comportamiento de los 2 años que me está mostrando que tiene esta base de datos, 2014 y 2015. Quiero saber nomás del, por aquí me quedó un filtro, no. Quiero saber 2014. Todo esto es 2014. Ahora 2014 de contado. Fijo, hoy se viene a hacer un trabajo hoy. Bueno, ese es un dashboard. Entonces, para los que de pronto es la primera vez que lo están haciendo, pues es importantísimo que miren el video, lo practiquen, se vayan familiarizando cómo es la parte de la relación, ¿cierto? Esa parte es importante, ¿no? Hacer los que de pronto pues no manejan la tabla dinámica, pues ir mirando cómo fue que se hizo, ¿cierto? Porque se utilizaron una serie de conocimientos para hacer esto, ¿no? Pues yo no me devuelvo, yo no explico tan despacio la tabla dinámica porque pues se supone que ya hay un conocimiento mínimo de tabla dinámica, pero lo estoy haciendo así progresivo para ir después haciendo tablas dinámicas más complejas, ¿no? Bueno, pues eso ha sido toda la clase de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido. Yo les hago llegar el video de la clase. Ya nos veríamos el jueves, ¿cierto? No sé, Sí. no sé cómo les pareció, Aló. cómo les pareció. De pronto el ritmo me gustaría saber, muy rápido, un poco más despacio. Todo súper claro. No, yo creo que va bien el ritmo. Bueno, Está perfecto. ok, bueno, muy bien. Entonces dejamos hasta ahí y nos veremos. Nos vemos el martes, ¿no? El otro martes. Sí. Bueno, perfecto. Hay una, lo que pasa es que Viviana les va a hacer llegar a ustedes un link para que descarguen los archivos, pues para no tener, es que tuvo problema desde ayer, dijo que le había molestado el internet y no alcanzó a enviárselos, que es nuestra coordinadora de eventos corporativos. Con este mismo usted puede hacer una práctica tratando de hacer algo muy parecido con la parte de la forma de pago. La voy a explicar porque es que siempre son 8 días y de aquí en 8 días pues eso a mí se me olvida. Entonces es bueno practicar. Además de ver el video, sería bueno que intentaran y dentro de 8 días pues o la próxima clase del martes entonces la practicáramos. Pero la idea es que entonces de esta base de datos de recibos de caja que yo tengo acá tiene el mismo principio. Tiene la identificación del cliente y tiene el asesor. O sea que usted tiene que relacionar recibos de caja con los mismos clientes y los mismos asesores que tiene acá. O sea que solamente tiene que convertir a tabla esto y hacer la relación. Hecha la relación, entonces hace un dashboard del cliente, el asesor y la sede. ¿Sí? Entonces voy a anotar aquí los punticos. Sería relacionar recibos de caja, caja con clientes y asesores. Tiene que hacer las tablas dinámicas y por ende las gráficas del ID de cliente, o sea del cliente, ¿no? Sería del cliente,
del asesor y de la sede de acuerdo al pago que hicieron. Y luego el tercer paso pues sería hacer el dashboard, ¿no? Hacer el dashboard de esas tres. Puede ser el dashboard pueden colocar como tablero, o sea, como filtros, como segmentos para que se acuerden. Pueden colocar la sede y pueden colocar uno para cliente. Eso pueden ser los segmentos. Entonces es como volver a repetir. Entonces convierten a tabla recibos de caja, luego se van por datos relaciones, relacionan el ID cliente de caja con el ID cliente de cliente, relacionan asesor de recibo de caja con asesor de la tabla asesores, luego se van y hacen la tabla dinámica de clientes por asesor y por sede, pasan las gráficas, hacen el dashboard y hacen un tablero. Esto también tiene fecha, ¿no? Tiene fecha, sí, o sea que también pueden hacer un segmento como el que hicimos acá de este, ¿no? Lo pueden dejar año, mes, pero es hacer algo parecido. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces nos veremos el próximo martes. Feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, buen día.